Este es el trabajo de hoy. Sí, este es el bloomer de la persona. Está el varón, está la mujer metido dentro, está la foto de él, está la foto de él. Y esto lo vamos a enterrar. Welcome to the mystical town of Diriomo, a little town surrounded by lush green hills and vibrant fields. This little town is known as the Witch Town due to its strong history and culture of spiritual practices associated with witchcraft and wizardry. Wealth, health, money, honey, good luck, you name it. This little town, located in the heart of the Pacific region of Nicaragua, claims to offer all these things. But the big question is how? I'm John Marcos, and I have the story for you. For many years, it has been rumored that there is a small town on the outskirts of the Department of Granada that practices black magic, rituals, and witchcraft, and has earned the name the Witch Town. Diriomo is one of the smallest towns in the Department of Granada, known primarily for its practices of witchcraft, rituals, and black magic. Recently, it has become one of the favorite destinations for foreigners and citizens in search of works of love and black magic. The practitioners of this town claim to hold a bargain with the powers of darkness. Using ancient occult knowledge and the powers of darkness, practitioners claim to predict the future, cure the incurable, fix the irreparable. On top of that, we heard stories of humans turning into animals, which I found to be very intriguing. So in order to investigate these claims, my friend and I decided to travel to this little town. Diriomo is located 40 kilometers from Managua and 17 kilometers from the Department of Granada. I took a public bus from Mercado Huembes in Managua, and after a few stops on the highway, we arrived in Diriomo. So you would expect the Witch Town to look spooky, creepy. Hey, but the Witch Town is just a regular town where witches and wizards reside. Look at the houses, look at the people. I mean, it's just normal. No spookiness, no creepiness. This is the corner in front of the park. Over there is the park. From what we were told, the customer's first contact point is the park. Okay guys, so right now we are in the park. We are in the central park of Diriomo, and I'm here with, Charlie Brooks, the one and only Charlie Brooks. So right now he is basically my tour guide. He's my tour guide. I'm a tour guide, but he's my tour guide right now. I mean, we're gonna be looking for a witch practitioner. We want to find out exactly what these people, what they believe and why they practice what they practice. I mean, as mentioned before, these guys, they are very famous for practicing witchcraft and wizardry. So, let's go. Es cierto que aquí practican bastante brujería. Un 25%. Mucha gente viene de todas partes, viene aquí a revisarse exponer su situación, y entonces consiguen lo que quieren. Es cierto que hubieron personas que se convirtieron en monas o monos en algún tiempo atrás. En sus tiempos sí había esa situación. Ahora ya creo que no. Ahora ya no. No.
Pero sí, existe bastante brujería aquí. Es cierto que en Diriomo aquí practican bastante la brujería. Sí. Es cierto que es la cuna de la Vamos brujería. entonces. Ahorita, en serio. ¿Y cuánto cobran? ¿Consulta querés? Más o menos una consulta, ¿qué cuesta? 200. 200. Ajá. ¿Cuál es el porcentaje de personas que practican eso, brujería? Hay un brother mío que sabe bastante. No, pero quisiera saber el porcentaje de personas, es decir, un 25 o un 50% de personas que practican. De Vilche. Sí. Ahí por mi casa. Ah, ¿has escuchado sobre la mona o el mono? Claro que sí. Es cierto que salen en la Yo noche. vivo cerca de ahí donde están todos los brujos. Ah, ¿salen? Sí, claro. Porque salió la mona ahí en la casa mía. Ah. Donde hay una tortilla aquí abajo. Mm. Yo le trabajo a ella, le trabajo a aquel que Ajá. restauró. Yo le Ajá. trabajo a la otra tortería. We interviewed the next citizen, who was apparently under the influence of alcohol. However, he gave us a snippet on how to do our own work. Es cierto que en este lugar se practica bastante brujería. Es correcto. Ahí preguntamos a un señor y él dijo que un 25% practica brujería. ¿Qué piensa usted? Es cierto, ¿no? Es que se practica bastante aquí, ¿no? Ah, ya. Hay varias. Y mira, yo no salió uno así en la mañana. Pagamos uno ahorita. El señor parece que no sabe ni verga. No sé que aquí la gente te va a bolear, que este sabe, el otro no sabe. No, pues ¿Vos conoces la jugada? ¿Vos conoces ese tipo? yo soy de aquí de Diriomo. ¿Vos conoces a él? Sí. Y él, ¿vos crees que donde me están mandando es verídico? El man me mueve, gracias. Cierto, Chile, sí. Sí. Y en la noche sale la mona. ¿Ah? En la noche sale la mona. Una ceniza aquí, mira. Poquita aquí, poquita allá. Vos querés hacer tu fe. Y sin saber, entonces uno mismo puede hacer su pegue, ¿Qué? solo haciendo la cruz y ceniza de qué, Ceniza ahí, vos sabés, güey. ceniza de muerto, ceniza de madera. No. O sea, que no queda cementerio ya. Al cementerio, del cementerio sí se puede. Tierra La de tierra muerto. del difunto. ¿Qué? Pero ya no tienes que hacer una invocación, una oración. Una oración ahí. ¿Vos te sabes la oración? Ah, no, eso no. Entonces no puedo hacer mi pegue. No se puede hacer Y nada. ahí, sé lo que ¿Qué te pasa quiero. si uno hace una invocación en un lugar público? No es que tampoco lo puede hacer. No Tiene que- funciona, o sí funciona. Tiene que ser a medianoche. A medianoche. Ah, entonces la invocación a medianoche. Independientemente del lugar. Correcto. El que sí es buen trabajo es de Castellón. Aquí al fondo, detrás de la iglesia, para allá. Es cierto que en Diriomo practican bastante brujería. Dicen, yo no soy Ah, de aquí. no eres de... No, Ah, soy de afuera. ah, ok, Sí, perfecto. bueno, Ya, pero has escuchado, sí. oye, los rumores, pues. Ya. Que se dice que aquí es la cuna de la magia negra. Los que están son bastante feos, brothers, que están ahí, son de aquí. ¿Ah? Son brothers que están ahí. Ellos conocen bastante. Esos son de aquí, son bebedores de aquí del parque. Además, sí te dan bastante la dirección. Ah, ok. Vamos a preguntar. After interviewing random people in the park, we went to see a so-called white magician. Yo lo puedo llevar. ¿Ah? ¿Usted me puede llevar? Vámonos, güey. Vámonos. Okay, guys, so they will take us to a practitioner. Hopefully, we get good information from them. Now, we don't know where we are going right now. I mean, we have no idea if they will take us to another place so they can rob us. We don't know, but I mean, we love the risk. We love the risk. Today is a beautiful day. Man, the sky is blue, the sun is high, and the breeze is just nice, you know. The breeze is just nice. Estamos cerca. Half blocks and we will be there.
The white magician, whose name I do not remember, claims to be a doctor and has 30 years in the game. At first, he refused to talk to us about the matter, so we offered him some money and he agreed to talk to us. We sat down and talked for a moment about his spiritual practices. I wanted to know if he works with real entities. Convoco espíritu. Espíritu bueno. Y que hay espíritu bueno y hay espíritu malo. Y convocándolo, puede venir de todo, solo el bueno. Solo el bueno. Si usted quiere convocar el espíritu para la maldad que usted quiere, pues no hay problema. Yo le doy las indicaciones y usted tiene que ir al punto, sí. Pero si usted no va, si usted lo llama de balde, sabe que usted cae muerto. Y si en la ouija se mueve el corazón y se está moviendo sin necesidad de moverlo, es un espíritu que está. Pero así como usted llamó al espíritu, usted tiene que retirar el espíritu de la ouija. Even though he claims to summon only good spirits, I'm sure that if you offer him some money, he'll summon evil spirit to get the job done. Intrigued and yet dissatisfied with the answer provided by the previous magician, I boarded a mototaxi bound for the house of Rosalba Millon, who claimed to have been working in the occult science for more than 27 years. We finally arrive, and hey, this is very dangerous. I do not encourage you to do this, but we're doing this so you don't do it, okay? ¿Qué tipo de espiritualidad practicas? Mire, papá, yo más que todo soy ciencia oculta. Ciencia oculta. Nada más. Eso se traduce a magia negra. Magia negra, ¿verdad? Y también ciencia, a ver las ocultidades más profundas para él. Por lo menos más con los enfermos, por lo menos la madre, el varón con la mujer. También ver cuando hay que la dama deja el varón, entonces hacemos de los dos, ¿verdad? Y también hay personas que dicen magia negra solo es magia negra, usamos todo. Por lo menos yo la uso toda, yo no voy a usar solo una. Se usan toditas las 5. ¿De qué se tratan las ciencias ocultas? La ciencia oculta, ¿verdad? Es por lo menos ver la bolita de vidrio que tenemos, fijarlo, que cómo está esa persona, ¿verdad? Que cómo sigue esa persona, si está enfermo o no está enfermo, de qué tiempo tiene con esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, más que todo, ver y observar a esa persona cuánto tiene, si tiene 1 año, si tiene 2 años. Entonces nosotros tenemos que decir. Y igual en la bolita de vidrio te sale cómo sale la persona. Si está con la maldad, te sale boca abajo, con alfileres. Ponemos a la persona que anda con el cliente, ¿verdad? Por lo menos el familiar, que mire esa bolita de vidrio, que mire dónde está la foto de su familia, del que está enfermo, ¿verdad? Para que sí también, pues, no sean, como decimos nosotros, estafadas, ¿verdad? Una pregunta que es un poco inquietante. ¿Es cierto que las brujas, los brujos adoran al diablo? ¿Eso es cierto? Ah, claro. Es que sin eso no estamos bien. Claro que nosotros tenemos que hacer eso. Porque que sin eso tampoco no estamos bien. Okay. Entonces hacen un pacto. Ah, claro. Tenemos que hacer un pacto porque no estamos bien. Sí. Para como otorgar un poder. Ah, claro. Tenemos que tener un poder para que ellos nos ayuden.
Estas son las moneditas de fuera del país, que nosotros venimos y las quemamos. Podemos quemar tu moneda de tu plata y esa es una suerte que te limpiamos para otros países. ¿Verdad? También tenemos, ya te voy a Para acá. te voy a indicar. Tenemos moneda, tenemos esa manita, tenemos lo que es la moneda fuera del país, de los Estados Unidos, también la limpiamos cadenas, igual, ¿verdad? Todo eso se limpia. ¿Cadena? ¿A qué se debe? Es por cualquier persona que esté mal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner una protección, pedimos un nombre, ponemos su foto y que empezamos a conjurar y a quemar a esa persona y a limpiarla. De fuera del país lo hacemos, ¿verdad? Este es un sapito, el famoso. Y ese sapo salió Vomitado. vomitado. Claro. Mm, Entonces usted no opera para sacarlo. No, ni quiera Dios, no. Nosotros venimos, se buscan una pana y el mismo saca. Tampoco yo no estoy en ese momento, nosotros mandamos lo que vamos a mandar. Se lo toman y lo sacan. Parece Sí, pero es gomitada, sacan tuco. Sí, gomitada, pero ellos levantan y lo ponen para mandarlo. Sí, lo que ellos sacan, porque ellos registran. Yo les digo, registren, no tengan asco. Ustedes tienen que revisar con un tubo de hierro para ver qué hacen. Cuando hacen así, si traen los puños de pelo, ellos enseñan el pelo y el pelo en el estómago, ¿verdad? Porque también hasta eso hace. ¿Qué pasa si uno invoca una entidad o un espíritu sin adecuada preparación? ¿Qué puede pasar? Ah, no, ni quiero ir. Te quedas loco, papá. Sí, como cuando vas a jugar la Ouija. La Ouija tienen que saberla jugar. ¿Y qué crecen los sacrificios humanos? Las personas que practican eso tienen que entregar un alma. Eso es mentira. Eso es mentira. Ah, ya. No, eso no lo creo yo. Ya. Jamás. Ya. Sí, es que igual te vuelvo a decir, ¿verdad? Nosotros decimos, vas a entregar a alguien o te vas a entregar vos. O dice que un niño que no se bautice. No, papá, no es eso. Porque he Si leído mi que- hija entra aquí y mi hija le encanta esto, yo se lo estoy entregando a ella. ¿Verdad? Fácil. Yo vengo y me limpio y te lo entrego. Pero tengo que decirle, ¿verdad? Al demonio, te entrego a mi hija porque a ella le encanta. Ah, Tu alma. entonces Sí, tu alma. así es. Ah, No es que yo voy a entregar a quien sea. Usted se salva. Claro, yo no voy a entregar a quien sea. ah. Yo voy a entregar a alguien que le encanta. Sí, es que eso sí es. Sí, que a alguien que le encanta, porque si se lo entrega a alguien que... Que no le gusta, eso eso no va a funcionar nunca. Si usted decide entregar tu hija, ¿cómo vas a saber si el demonio o el diablo acepta la ofrenda? En el momento yo lo sé porque yo, verdad, nosotros tenemos que dar un conjuramiento. Si él acepta, sí. Claro, y como es mi familia, dice sí, sí. Y si fuera otro, dice que no, porque no se sabe si ese otro mañana va a decir no, ya después. Y no le gusta el mentiroso. Sí, Ya. sí. Es peligroso casarse con una muchacha de idioma. Bruja. Dice que lo amarran. Dicen que lo que abunda en la costa, pero es mentira. ¿Quién vivió en la cuna? Yo tengo bastante gente de la costa. Bastante clientes. Conera, ¿Cliente? la costa. ¿O cliente o paciente? O paciente. 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 Un montonera de pacientes aquí. ¿Es cierto que las personas que practican magia negra pueden convertir a otra persona en animales, en caballo, en monos, monas? ¿O eso es puro folclore? Mire, te voy a decir, claro que sí, ¿verdad? Porque por eso hay oraciones. Ajá. Pero la persona que usa la maldad, Ujú, ¿verdad? ujú. Por lo menos si le encantan las maldades para otra persona, ese sí. Pero las personas que no le gusta la maldad no lo hacen. Sí. The conversation lasted for an hour. I wanted to know if she believes in hell. This was the answer she gave us. Eso no se lo podría decir. ¿Saben la respuesta o no saben? ¿Verdad? Y bueno, ¿O es prohibido decirlo? es prohibido decirlo. Ah, es prohibido decirlo. Sí, es prohibido. Interesante. O sea, ya.
No voy a insistir con la misma pregunta, pero quisiera saber, ¿hay consecuencias negativas si usted contesta esa pregunta? La pregunta que me queda es, Sí. ¿Quién gana en el fin del mundo? es que no puedo decirte porque, Se enoja el jefe. claro, usted sabe Ah. que yo soy de él y Ya. no puedo. Y yo, sí, sería, Traicionarlo. sí, traicionarlo a él, ¿no? O decir él, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo eso? Ok. Surprisingly, she told us that those who practice witchcraft will have a burning end. This answer I was not expecting. Dice la Biblia que se va a un sufrimiento. Usted está consciente de Pero vamos al juego, papá. Sí. Sí, eso pues yo ya lo sé, ya lo sabemos. Pero no sientes nada de arrepentimiento o de que te gustaría volver atrás. No siento No. eso, no. Ok. No, aquí ya no. Ya. Ya tengo 27 años, ya no puedo. Ya. Ya me siento que no. No. Sí. y usted Y sería difícil regresar. Y no O llegaste- creo. o crees que llegaste muy o me lejos. van a poner un castigo así porque te regresaste, si estás bien, Sí. si estás conmigo. Entonces, Ya. Pero usted me va a sabe dar que... algo que de un solo. No Pero- sigas viviendo porque no vas a ser mío. Pero Sí. estás consciente de que Cristo, el poder de Cristo te puede salvar. O sea, la sangre de Cristo te puede salvar. ¿Estás consciente de eso? Sí, pero no creo. No crees en Cristo. Ok. O sea, no creo eso. No lo crees. Ok. Sí, sí. The practice of witchcraft in Diriomo among its inhabitants dates back to the pre-Columbian times. However, the inhabitants today combine their ancestral beliefs and practices with the doctrine learned from the conquerors, who imposed the Catholic religion by blood and sword. Okay, guys, so the interview is over, and we are heading back to the park, to the Central Park. Vamos al parque. These practices have been passed down from generation to generation and often involve the use of herbs and spiritual rituals and other methods to treat physical and emotional ailments. While some may view these practices as mystical or supernatural, they hold significant cultural and historical value to the people of Diriomo and other parts of the country. Una pregunta un poco inquietante. ¿Es cierto que aquí practican bastante la brujería? Son engañadores, hombre. Son engañadores. Sí, engañadores. No, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. No. Ah, Porque pongamos el que te lleva, ese que está ahí de verde. ajá. Esos dos, los dos Ajá. de verde que están ahí, esos son, te llevan de ellos y te van preguntando. Entonces, lo que tú vienes a buscar, entonces se va donde el hombre y le dice, esto viene a buscar a estos muchachos. Ah, entonces solo hay fraudes, pues. Sí, bravo. te engaña. Sí, te engañan, porque pongamos, al tú llegar donde él y te dice, yo sé lo que viene usted. Pero me, Le está pasando esto. pero me imagino que hay unas cuantas gentes que sí saben. No. 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 No crees en eso, ¿verdad? No. Ah, ya. Son del diablo, pues. Sí. Pongamos ese que está ahí de verde y está, no, tampoco, menos. No sabe. No. Nada. Nada. Y es la más reconocida aquí. Ha salido hasta No. noticia. Pero no hay nada de eso. ¿La brujería es bueno o malo? ¿Cuál es tu opinión personal sobre eso? No es mal, malísimo. Ah, ok. Depende, pues. Es que, ninguna brujería es buena. Ni la buena, ni la... La magia negra ni la No hay brujería buena. La magia negra es del diablo. Uh-huh. Guys, this is the result of the investigation. By no means I am condoning these type of practices, but I do believe everybody has the right to believe what they believe, and they have the right to practice what they practice. However, I must tell you that this practice is nothing new. Ancient Babylon, ancient Sumeria, ancient Egypt practiced magic. Magic was the way of life for those people. And for this town, this little town, it is also the way of life. But I do have to mention that not everybody believe in these practices in this town.
but it is safe to say that more than 30% believe in these practices. It is really interesting to see how these beliefs permeated time and culture and are still preserved in many of these little towns such as Diriomo. Although these practices do not align with my beliefs, it is always good to know what other people believe and why they believe what they believe, especially if you live in the same country. The purpose of this video is not to disapprove or approve, but rather to investigate whether these claims are true. Guys, make sure you like, share, and subscribe if you enjoy my content, as this way you will be showing support to the channel. Lo que es el triángulo, que también es cuando se pierde el ganado y sabemos dónde anda el ganado. Aquel que está allá, ese triángulo que está el gordito y medio, blanco. ¿Verdad? Tenemos lo que se llama San Cipriano, que también es parte del amor.